Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? Es un gozo para mí poderles ver y ver que Dios les tiene sanos. Qué bueno poder decir estamos bien. Muchos de nosotros solo lo tomamos así por descuido, ¿verdad? Estamos bien, pero en realidad el que sabe qué es estar en un lecho, el que sabe qué es estar enfermito, sabe qué triste es, ¿verdad? Han habido momentos en mi propia vida que yo he dicho, ay Señor, ¿será que ya me quieres llevar? Pero no, yo no quiero porque hay mucho que hacer en este mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que usted se puede llevar cuando se muera? Claro que sí. Almas, muy bien, pasó el examen con A+. ¿Sí? Eso es lo que nos vamos a llevar, almas. Eso es lo único que vale la pena. ¿Y cómo lo podemos llevar? Hablando de sus maravillas, a veces también callando. Sí, callando. Cuando hay problemas, Dios es el que nos defiende, ¿sí, amén? Y nosotros calladitos esperando en Él. Gracias te damos, Señor amado, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Amado Padre bendito, que sea tu Espíritu Santo el que conmueva los corazones, el que toque cada fibra de nuestro ser, sanándonos, renovándonos. Señor, y que esa semilla bendita de tu palabra quede en cada corazón, dando fruto, Señor, porque es lo que queremos, crecer en ti y dar fruto, esos frutos de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Pues el domingo pasado nos deleitábamos mientras íbamos descubriendo y recordando verdades bíblicas de Dios de cómo desarrollar en nosotros un carácter que agrade a Dios, ¿sí? También analizábamos aspectos de cómo hacerlo en aquellos seres que Dios nos ha confiado su cuidado, ¿verdad? Para que ellos vengan a Cristo, cómo ser ejemplo para ellos, cómo ser un motivador para que otras personas digan, yo quiero eso, yo quiero conocer a Jesús. ¿Sí, amén? Miren, hasta el pelo de nosotros que refleje la gloria de Dios. No sé si me vieron ahí yo tratando de arreglarme un pelo porque esta mañana me levanté un poquito más temprano de lo usual porque me doy cuenta que en el video me salen unos pelos así, es que no se asusten, hermanos. No es que estaba asustada, sino que yo no sé, la estática o la humedad, yo no sé, pero estaba así, los pelos parados. Y digo, ay Señor, yo no quiero que las personas en vez de estar oyendo tu palabra estén ahí, qué feo se le ve a la pastora el pelo, ay pero qué horrible, ay que mire, no se fijen en mí, solamente oigan la palabra que Dios les quiere decir, porque nosotros queremos ser instrumento. ¿Quién quiere ser instrumento para que otros le conozcan al Señor? Dile al que tienes a la par, yo quiero ser instrumento de Dios para que otros le conozcan. Dile al que tienes a la par, ¿sí? Para que se acuerde, para que cuando te pongas de malas pulgas, acuérdate lo que me dijiste, acuérdate, ¿sí? Que hagan así como hermano Feliciano que le dice a su esposita, porque uno a veces se levanta, no lo tomen personal, a veces las mujeres nos levantamos un poquito así como enojonas o muy fresas, ¿verdad? Pero no es porque no amemos a los seres que nos rodean, al esposo, a la esposa, a la tía, a la suegra, no. Es porque a veces son las hormonas o a veces es porque no hemos dormido bien, pero luego cuando pasa todo eso se dan cuenta que somos un caramelo nuevamente. ¿Sí, amén? Y ahí se dan cuenta que sí les amamos. Tenemos que ser intencionales como instrumentos de Dios. ¿Sí? Y esta es la continuación. Intencionalmente nosotros vamos a analizar elementos que juegan un papel importantísimo en ese carácter que estamos tratando de desarrollar. ¿Cuándo vamos a terminar esta tarea? Hasta que estemos face to face, rostro a rostro con nuestro Jesús amado, que Él nos va a decir, ¿ok? En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra a la gloria que te he preparado. Porque antes de ascender a los cielos, luego que resucitó Jesucristo, que todos se quedaron, ¡ay no!
¿cómo vamos a hacer? Jesús se fue. No, les dijo Jesús, no se desconsuelen, agarren fuerza porque yo les envío el Espíritu Santo para que esté con ustedes mientras yo voy y preparo un lugar especial en los cielos para cada uno de ustedes. Ese es nuestro motivo, esa es nuestra fe de que vamos a ver a esos seres amados que le conocieron a Cristo. ¿Sí, amén? Aleluya. El Señor repetidamente me decía cuando yo estaba tratando de pensar, porque Él les decía, esto es delicado, Señor. Si tú me escogiste inmerecedora para poder compartir tu palabra, yo quiero que tú seas, Señor, no yo, ¿sí? Entonces Él me decía, diles, ¿qué les digo, Señor? Que los amo. Háblales de quién soy yo, de que yo no les fallo. Y por eso cantábamos la canción el domingo pasado, ¿verdad? Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido en un instante llegará. ¿Sí? Porque el Señor, sus promesas son fieles. Si Él te lo dijo, no importa, tienes que esperar. Amén. Cuando digo esta frase, que Dios no nos desampara, puedo decírselas con una convicción grandísima, porque toda mi vida yo he visto a Dios que Él no me ha desamparado, no me ha dejado sola, me ha fortalecido. Mi madre decía, Dios nunca nos desampara. Y así lo hacía, con esa voz, como que le están escuchando. Así igualito, yo no sé por qué, pero el Señor quiso que yo sacara esa voz. Así que es como que ella está aquí, imagínense, ustedes no la conocieron, pero un día les voy a traer la foto. También les he prometido traer la foto de cuando mi esposo y yo estábamos flaquitos, que nos acabamos de conocer. Un día la vamos a poner ahí para que se den cuenta cómo cambian las personas, ¿verdad? Entonces, me recuerdo como si fuese ayer cuando mi mamá, en una tarde de sábado, grababa un cassette. ¿Cuántos se acuerdan de esos cassettes de cintas que se enredaban todos en la grabadora? Se quedaba así la grabadora, ¿verdad? A una tía, se llama Ceci, que se iba para California. Ya no la iba a volver a ver. Esa tía eran primas con mi mamá. Entonces, esas grabadoras caseras, ¿se acuerdan? Que se les apretaba así, recording, ¿sí? Entonces mi mamá grabó unas coplas. ¿Quién sabe qué son unas coplas? Son unas canciones españolas, ¿vale? Improvisadas, flamencas, mientras mi papá tocaba esa guitarra. En realidad eran unas parodias, eran canciones. Me recuerdo exactamente cuál era esa canción. Una canción que se llama la canción del Río Colorado. Normalmente va: From this valley they say you are going, we will miss your bright eyes and sweet smile. Es bien romántica la canción, pero ella le tornaba como una parodia, como burlesca. Esas canciones originales muy poéticas y muy preciosas, ella las hacía así con el fin de darle un ambiente jocoso y divertido y un mar de risas, de carcajadas al momento tremendo en la vida, ¿sí? Yo pienso que esa era una pomadita de amor de Dios para ella y para todo el que la rodeaba a ella, ¿saben? Recuerdo que mientras ella cantaba con mi papá, se le quedaba viendo a mi papá y le decía cosas bonitas ahí en medio de la canción. Le decía a veces, convertía la canción, por ejemplo, decía, y esos ojos que te van a quedar trabados, te van a quedar como ojos de chihuahua. Y decía así, en vez de decir, your bright eyes and sweet smile, y esa jeta estirada, y así. Y luego lo hacía español y luego lo hacía como que de esos indios que vienen allá bajando por la montaña. Y así se convertía, ¿verdad? Entonces nosotros va de risa y risa y risa. Y todo esto, fíjense bien, que sucedía en la década de los 80, más o menos, en ese tiempo en que mi mamá fue diagnosticada de cáncer etapa 3 o 4. Yo tenía entre 6 y 7 añitos de edad, comenzaba mi primer o segundo grado. Eran los inicios de la guerra civil en mi país, que duró 12 años. Durante ese tiempo habían tremendos enfrentamientos
enfrentamientos entre la guerrilla y el gobierno. Era terrible. A veces mis papás llegaban tarde del trabajo y decían que se habían quedado en medio de una balacera. Recuerdo que más de alguna vez ellos decían muy explícitamente que se habían encontrado con escenas así como esas que salen en Saigón en la Segunda Guerra Mundial. Ya saben cómo, ¿verdad? Aquí hay niños, así que no puedo ser tan explícita. Recuerdo que a veces nos quedábamos orando, mis dos hermanitos y yo, pequeñitos, pidiéndole a Dios que mis papás regresaran con vida, ¿verdad? Porque se oían los tiroteos lejos. Nosotros casi no lo percibíamos porque vivíamos en nuestra casa rodeada de mucho, como un bosquecito pequeño, y afuera en la ciudad, allá en el centro era donde sucedía todo eso. Pero se alcanzaba a veces a escuchar y además se veía en todas partes en las noticias. Entonces todo esto estaba sucediendo mientras mi mamá estaba grabando ese cassette. Mientras ella se la pasaba así cantando en medio de la balacera, vamos a decirlo así. A veces, una noche, me recuerdo que mis papás se tardaron como 1 hora en llegar, o más quizás, y nosotros estábamos llorando pensando que ya nos habíamos quedado huérfanos. Llegó una vecina y nos dijo, no, tu mamá, porque no teníamos teléfono en ese entonces, todo lo estábamos invirtiendo para ese cáncer, ¿verdad? Y se nos había ido todo el dinero ya. Entonces me recuerdo bien que dejamos de llorar y llegaron nuestros papás y a nosotros saltábamos como venaditos allí. Entonces, me recuerdo muy bien que en uno de esos días fue también cuando hubo el terremoto del 86. No sé si se acuerdan que hubo un terremoto tremendo y también hubo en México y en toda esa parte de Centroamérica, muchos de esos países, algunos de ellos. Entonces me recuerdo que había un terremoto y yo salí corriendo porque era en el mediodía. Salí corriendo así en medio del terremoto. Y como habíamos sacado los sofás, porque como una medida de precaución sacábamos los sofás y dormíamos afuera en el jardín, atrás. Entonces salí corriendo a los brazos de mi madre y ella, yo llorando con un pánico, porque a quién no le da pánico. Hay quienes se desmayaban de ver el movimiento telúrico, ¿verdad? El terremoto. ¿Cuántos han estado en un terremoto aquí? Era grado 6. Ya saben cómo es un terremoto grado 6, ¿verdad? O 7 quizás, o 8, ya no me acuerdo, pero era horrible, horrible. Entonces yo salí corriendo, llorando, y ella me recibió en sus brazos y me dice, ¿por qué lloras? No tienes que llorar, me dice, si tú sabes que si nosotros ahorita mismo nos morimos, nos vamos a ver a Jesús cara a cara, me dijo así. Entonces, y principalmente tú. Y yo le digo, ¿yo por qué? Le digo, sí, en mis 6, 7 añitos que tenía. Porque tú eres una niña, me dice. Los niños son santitos. De los niños es el reino de los cielos y de todo aquel que es como ellos, de ellos. Entonces, en ese momento eso quedó tan grabado en mi mente para siempre. Nosotros no tenemos ni idea que todas las palabras que le decimos a nuestros niños se les quedan en sus corazones cuando ellos están en gran necesidad, aunque estén chiquititos, 2 añitos. Yo me he comprobado, le he preguntado a tías qué pasó en tal y tal, y me dicen, pero tú estabas chiquitita, tenías 2 añitos más o menos. O sea, de 2 años uno se acuerda de cosas claramente. Somos instrumentos de Dios hasta para los niños, ¿sí? Sabemos que en situaciones así tremendas, desde pequeñitos el Señor nos ha ido defendiendo, nos ha provisto de elementos especiales para que no suframos, para hacernos suaves los golpes. Para eso también vamos a poner en el punto 1, vamos a llenar ahí en su folleto que tienen, confiaré en ti, Señor. Confiaré que tú, Señor, tienes el control. Junto a tu presencia me proveerás de aquellos elementos que me ayudarán a pasar por las aguas y que no me ahogarán. En ese entonces, cuando nosotros estamos atravesando problemas y pruebas, momentos tremendos, Dios está formando nuestro carácter. Yo le doy gracias a Dios por que cuando mi madre y mi padre murieron, al tiempo, cuando ya conocí a su pastor, que yo tenía 15 años, conocí también, ya venía el paquete, un nuevo suplemento especial como un padre, que era mi suegro.
es mi suegro. Él me dio los primeros pasos y me tomó bien en serio, siento yo, para poderme dar esa solidez, esas bases sólidas, ¿sí? Que todo creyente debe tener. Cuando él me veía, yo no sé cómo el Espíritu Santo le mostraba, que él me veía a veces así. Yo no sé, él notaba cuando yo andaba diferente al día anterior. Y entonces pasaba cerca de mí y en silencio así, suavecito me decía, constante, hija, constante, constante, constante. Y yo a veces no entendía, pero me quedaba constante. Y eso me quedó como a los 10 años dije, oh, ahora entiendo. Quiere decir que a pesar de los problemas, a pesar de que a veces no hemos dormido, debemos recordarnos que somos cartas leídas, que somos instrumento de Dios. ¿Sí? Amén. Y si ven a alguien o a mí que andamos así, a veces no es específicamente que estemos tristes, sino que nos hizo falta unas 3 o 4 horas de sueño, ¿verdad? A todos nos pasa, amén. Tenemos que estar alertas. Este va a ser el punto 2. Y conscientes de que nuestras intenciones deben ser puestas a un lado al momento de que la encrucijada esté frente a mí. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando nosotros estamos enfrentando momentos difíciles, fíjense bien, nosotros decimos, oh, entonces tengo que hacer esto porque la vez pasada me resultó. A veces dice, Señor, entiendo que se trata de ti, pero eso es lo que estoy haciendo. Y entonces vuelve el Señor y me dice de nuevo, quiero aclararte de que tú no lo estás haciendo porque a veces lo que estamos haciendo es lo que nosotros pensamos que es lo correcto. ¿Sí? En nuestro corazón que a veces, ay no, pero es que lo sentí porque el amor me guió. Pero acuérdense que nuestro corazón es engañoso y todo tiene su tiempo, como compartía con mis hermanitas el otro día, el viernes en la noche, que les decía que muchas veces nosotros andamos así, que queremos dar amor y todo, casi siempre, ¿verdad? Pero tal vez la persona que está enfrente de nosotros no está receptiva en ese momento y le va a caer como, ay, ¿qué le pasa? ¿Qué cursi, verdad? ¿Qué se tomó, verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios sabiduría si es el momento, porque todo en la vida tiene su tiempo. Dice la palabra, tiempo de amar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Que diga, ups, ¿verdad? Entonces le voy a sonreír, pero no la voy a abrazar porque puede hacer que me suelte un bofetazo en vez de que me abrace. Entonces al Señor hay que irle diciendo, aunque no le digas en voz alta, pero dile, Señor, ¿será que tú quieres que yo haga esto o lo otro, verdad? Reflexionar, porque Él es nuestro consejero. En la palabra de Dios encontramos un ejemplo clarísimo. En 1 Samuel 15, todo el capítulo es hermoso. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos ahí leyendo todo lo que sucede. Pero específicamente en el versículo 6 dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, como Dios le había dado instrucciones, ¿verdad? Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, esa no fue la instrucción de Dios, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Luego sigue, ¿verdad? Y le dice Samuel a Saúl, ¿verdad? ¿Qué es lo que has hecho? Pero entonces Saúl le dice, pues hice lo que Dios quiso que hiciera.
Ustedes pueden ir viendo y disfrutando de la lectura cómo Saúl no obedeció a la voz de Dios exactamente, sino que él intuyó mal lo que le dijo su corazón y dejó lo que él consideró vivo, ¿verdad? Cuando Dios había sido específicamente, explícitamente, le dijo que destruyera todo absolutamente. Dice el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Luego viene Saúl y le dice, no te vayas, no me dejes. Y le toma la orilla de su manto, ¿verdad? Y se desprende un pedacito y le dice, así como se desprendió, el Señor te ha desprendido ya de aquí de tu reinado, ¿verdad? Porque tú no pudiste obedecer. Porque él trató de engañarlo y de pronto van oyendo por allá. ¿Y eso qué es? ¿Y no destruiste todo, pues? No, ahí estaban la vaca, la misma vaca, ¿verdad? No, a Dios no se le puede engañar con nada. Y un pedacito no, es que el Señor un poquito nada más, solo voy a ir una noche, solo voy a ir un ratito. Mucho cuidado, las instrucciones que Dios nos da. En el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Muchos me decían, ay pastora, y está bien que yo me tatúe, es que me quiero hacer un corazoncito aquí y allá, y una mariposa y una tarántula. Y yo les decía, no, mejor tatúate la palabra de Dios aquí, en toda tu piel. Ponte a leer la Biblia mejor, en vez de estar pensando esas cosas. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es un ejemplo más que perfecto para ver cómo obediente fue Jesús de Nazaret. Y no fue una petición, no fue una prueba poquita, una prueba leve, sino ir a la cruz, muerte de cruz, ser azotado, ser escupido, humillado, desnudado, etc. En 1 de Juan 1, del 1 al 4, allí nos está hablando de los sentidos espirituales que nosotros tenemos que poner en práctica y desarrollar. ¿Sí? Dice, lo que era desde el principio, estas fueron palabras de Juan, ¿verdad? Como testigo fiel de Jesucristo, Juan estuvo allí en el pecho de Jesús, disfrutando su compañía. ¿Cuántos quieren estar así cerquita de Jesús? Amén, gloria a Dios. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. La vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No fue una historia que le contaron, ¿sí? Sus discípulos lo experimentaron personalmente. Ellos fueron testigos de los milagros, de las maravillas sorprendentes, innumerables virtudes. Dice la palabra de Dios de que no se podrían llenar todos los libros y las bibliotecas del mundo con los milagros que acontecieron por la mano de Jesucristo sobre esta tierra cuando Él estuvo aquí y sus discípulos. En Hebreos 5, del 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos que ponernos a activar ya en nuestra vida todos esos sentidos espirituales, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Leyendo la palabra de Dios, orando, yendo con el Padre, obedeciendo su palabra, obedeciéndole cuando Él nos dice en oración, nos dice a través de sueños, en profecías. Tiene que haber profecía aquí en su iglesia, pero no una profecía inventada por el hombre, sino la mente propia de Dios diciendo, dando instrucciones. Amén. Después voy a explicarles de qué se trata cada uno de estos sentidos espirituales. ¿Sí, amén? Pero es importante que nosotros estemos alertas cuando el Espíritu de Dios habla a su iglesia. Dios se está moviendo entre nosotros. Aleluya. Vamos a leer la reflexión que tienen ustedes ahí en la paginita, en la página rosadita. Dice, es tiempo de ser intencionales, determinados a hacer guerra espiritual, destruyendo todo dardo del enemigo, quien sin misericordia, con crueldad extrema, lanza en contra de aquellos que le buscan, aman y le sirven a Dios para desenfocarles, desanimarles y destruirles. Pero tú y yo hemos sido escogidos, apartados, nos levantamos en unidad de su Espíritu Santo, destruyendo todo argumento, espíritu de incredulidad, materialismo, filosofías huecas, falsas sutilezas que prevalecen en este mundo lleno de oscuridad. Ahora es nuestra oportunidad de brillar con la luz de Cristo Jesús y mostrar un carácter que agrade a Dios. Ahora es el tiempo de pararnos firmes y hacer guerra. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra potestades que se levantan en contra del conocimiento de la verdad, que es la palabra de Dios, la cual ponemos por obra de manera constante y en un estilo de vida natural, pero sobrenaturalmente. No hay tiempo ni lugar en nuestras vidas para egoísmos, celos, espíritu de contiendas, falsedades, depresión, ansiedad, ser ingratos, tibios y todo fruto de la carne. Es tiempo de hacer guerra con las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas, trayendo todo pensamiento bajo la obediencia del Espíritu Santo. El reino de los cielos, los valientes lo arrebatan. Dios tiene todo poder y control. Nosotros vamos siguiendo sus instrucciones y tácticas, estrategias específicas que Dios nos da cuando aprendemos a depender de Él, en obediencia y agradecimiento, moviéndonos en su amor, poder y gracia constantemente. Adelante, compañeros de Milicia de la Viña, pongamos nuestra mirada en Cristo, nuestro Salvador, Redentor y victorioso Rey, todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Recuerdo cuando niña sus palabras, consejos de una madre fiel y sabia, no se olvidan, para siempre quedarán. Ellas vienen una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento
desmayar. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Yo sé que piensas que tu historia acaba, que el final no ha sido cuento de hadas, que tus sueños no verán la realidad. Oh, pero no te aflijas, ten confianza, que la última palabra Dios es quien la escribirá. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. La esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Oh, Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas, algo grande viene para ti. La vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Gracias, Señor. Gracias hasta por las tormentas, Padre amado, porque tú formas nuestro carácter a través de ellas. Gracias, Señor. Vayan con Dios a reflejar su gloria. Dios les bendiga a cada uno en gran manera en toda esta semana y siempre. Bendiciones.